los surcos áridos de mi dolor, desiertos sin vida en los que yace mi corazón, mi cuerpo bañado en las lágrimas de mi niñez, siempre atrapado en el silencio del ayer. Te entrego mi cuerpo, mi existencia y mi corazón. Haz de mí tu morada, templo santo de tu redención. Te entrego mi cuerpo, mi existencia y mi corazón. Haz de mí tu morada, templo santo de tu redención. Bienvenidos una vez más a este programa de conversión y santidad de la mano de Benedicto XVI. Aquí nos encontramos aferrados por el amor de Dios que nos alcanzó en Cristo y como siempre en los brazos amorosos de nuestra Madre Santísima. El tema de hoy es el hombre nuevo en Cristo. Estamos llamados a ser uno con Dios y a no ser simplemente un ser humano, un hombre, ahí, perfeccionándose cada día a día, adquiriendo mejores hábitos, mejores como maneras de responder. O sea, este ser humano que le interesa mucho su perfección, le interesa mucho poder contar consigo mismo, poder, digamos que, construirse de la mejor manera posible. Ese es un camino, el camino de la autorrealización. Y está el otro camino, que es no el de poseer, no el de tener, no el de vivir para mí mismo, sino el camino de convertirnos en Cristo, de ser uno con Cristo, de empezar a contar no con mis recursos, sino con los recursos de Dios. Cristo ha querido compartir con nosotros esa relación que tiene con el Padre Eterno, dándonos incluso su mismo espíritu, el espíritu de Dios que se une a nuestro espíritu humano y entonces nos abre a ese cielo que es la Trinidad que ha asumido al hombre dentro de su relación interna, dentro de su intimidad. Cristo es el último hombre, es el nuevo Adán. El último hombre es un hombre divinizado, no simplemente mejorado. Es un hombre divinizado que se convierte cada vez más en hombre cuando más se desencierra, dice el Papa. Cuando deja de afirmarse a sí mismo esa imagen que se ha creado desde pequeño de lo que es. Desde pequeños nos vamos estructurando, se va estructurando nuestra personalidad de acuerdo al medio en el que nacimos. Y por lo general, el ser humano nace con una tremenda angustia porque no está hecho para estar solo y sin embargo se siente solo. Y si además de eso en su familia no se le acompañó lo suficiente, no pudo ser niño, no pudo vivir con tranquilidad su dependencia, no pudo encontrar en sus padres ese refugio incondicional y en vez de eso se encontró con que el amor era condicionado. Estaba condicionado a que él desplayara o manifestara ciertas actitudes,
perfectas o suficientemente perfectas. Ese tropiezo con el amor condicionado rompe nuestra dependencia, que es finalmente de lo que Jesús vive. Jesús es, ante todo, el completamente dependiente del Padre. Completamente dependiente, quiso hacerse incluso de los hombres y encarnarse en el seno de una madre. No hay nadie más dependiente en este mundo que un niño en el seno de su madre. Y esa dependencia incluso quiso hacerla suya el Dios creador del universo. Entonces, la característica fundamental de Cristo y de la Trinidad es que en su seno está la absoluta dependencia del Hijo de Dios. Y nosotros somos de por sí dependientes por ser criaturas. Todos, absolutamente todos, somos delante de Dios nada más que mendigos, mendigos de la verdad y mendigos de nuestro ser, porque no llegamos a ser nosotros mismos por lo que hacemos, sino por lo que recibimos. Cristo, la Santísima Trinidad, ha querido compartirnos su vida misma en el Hijo, hacernos uno con Cristo, hacernos su cuerpo, nada más ni nada menos. Y esta es nuestra esperanza, una esperanza que se funda en un fundamento que nosotros no podemos construir, que nosotros no podemos hacer y que nosotros no podemos merecer. Es un regalo gratuito que se nos entrega en el bautismo. En el bautismo nacemos de lo alto. Se nos entrega ya la vida resucitada de Cristo. Pero en nosotros está la herida de la independencia. El padre de la mentira siempre nos va a ofrecer lo mismo que Dios nos va a dar, pero por otro camino. Por el camino del infierno. ¿Cuál es el infierno? La independencia. Yo mismo puedo ser bueno. Conoceréis el bien y el mal y seréis como dioses. Y en Dios no tienes un fundamento seguro, le dirá la serpiente a Eva. Él les miente. No es verdad, como él dijo, que no puedan tomar de este fruto. Lo que pasa es que él sabe que si comen de este fruto, se les abrirán los ojos y serán como dioses. Entonces, Eva y Adán se creyeron este bendito cuento de que en Dios no podíamos confiar y de que por nosotros mismos podíamos conocer cuál es el bien y cuál es el mal. Y de esa conversación sale Eva y dice el Génesis, y vio ella que este fruto era bueno para comer y que era bueno para dar sabiduría. Para Dios era el fruto con el cual llegaría la muerte para el hombre. Pero ahora Eva, de manera independiente, resuelve interpretar con sus propios sentidos que ese fruto es bueno y que además le da sabiduría. Es decir, de ahí en adelante, el hombre es el que decide qué está bien y qué está mal. Y se armará siempre un libreto, una táctica, una estrategia para poder afirmar mi existencia, para poder
tener la certeza de que el futuro se mueva de esta manera o de la otra. Una estrategia para que el otro responda de esta manera o de la otra. El piso sobre el cual el hombre empieza a colocar su existencia es él mismo y sus propias interpretaciones. El hombre deja de depender y entra en el mundo de la independencia, es decir, en el infierno, en el sufrimiento de no poder ya colocar mi vida en las manos seguras de un padre y una madre bondadosos, que están cercanos a mí, que no están lejos, que son más cercanos a mí que mí mismo, y en donde se encuentra mi verdadera identidad. El ser humano levantará entonces muros, se creará su propia personalidad con base en patrones aprendidos de relación, patrones aprendidos para enfrentar el dolor, para defenderse de los demás que ahora son enemigos. Y esos patrones son tan parecidos a lo que puede ser un yo, que podemos vivir hasta la muerte con una falsa personalidad, con una personalidad creada por nosotros, perfeccionada día a día, programada neurolingüísticamente para tratar de forzar la realidad, para tratar de forzar los acontecimientos, para que sean como yo digo que deben ser. Y entonces en vez de sabiduría, tenemos sabiondez. Yo sé lo que debería pasar en este momento. Yo sé cómo deberían cambiar los demás. Yo sé qué decirles para que cambien. Yo sé. Y en realidad, el que nace de lo alto es un niño como Cristo que no sabe, que solamente es apertura completa. Ha dejado de lado sus planes para convertirse en un verdadero niño que depende completamente de su padre porque es amado y porque incluso su ser es un don inmerecido, es un don divinizado, es un cuerpo de Cristo que simplemente se me es entregado como don. Te traigo mi ofrenda, lo que nunca pude pronunciar, palabras sin nombre que nunca me dejaron expresar. Mi mente cansada de ideas para ser mejor, muchas condiciones para poder ganarme el amor. Te entrego mi cuerpo, mi existencia y mi corazón. Haz de mí tu morada, templo santo de tu redención. Decíamos entonces que el ser humano puede pasar toda su vida queriendo demasiado poco, no asumiendo su verdadera grandeza, esta grandeza de haber sido llamado a ser Cristo, a ser cuerpo de Cristo, y a que su espíritu no sea simplemente su espíritu humano, sino el espíritu mismo de Dios. Y el espíritu es, en esencia, apertura. El amor es apertura, es reciprocidad. Y si tiene una característica fundamental: no se puede forzar. Cuando tenemos traumas de la infancia, cuando construimos nuestra personalidad desde el miedo, desde la inseguridad, desde la superioridad o desde la inferioridad, queremos forzar la realidad porque nosotros creemos que sabemos
hacia dónde se tiene que mover. Es más, sabemos Dios qué nos tiene que dar. Oramos para que Él se entere de cuál es mi plan espiritual, para que Él colabore con ese plan. El hombre se vuelve, como decíamos, un sabiondo y va a interpretar todo como, no como dependencia de amor, sino como autonomía, ¿verdad? Incluso a Dios mismo lo ve como un ser autónomo, incluso al interior de la Trinidad, ¿no? En Cristo, el hombre viejo, ¿qué es lo que ve? El hombre, cuando digo hombre viejo, me refiero a este nacido desde la división, desde la independencia del infierno, ¿no? El que todo lo interpreta desde la independencia y la autonomía. Y desde este poseer el yo para, digamos, solamente administrar los bienes que Dios me da y que son míos, pero son algo, no es alguien a quien me uno, sino algo que yo tengo y uso. Entonces, ¿cómo ve el hombre viejo a Cristo? Como alguien, primero, que tiene un yo separado del Padre, como si fueran tres personas pero separadas, tres personalidades separadas, ¿no? Y Cristo tiene un yo que obedece, pero eso es como aparte. O sea, primero Él es y luego Él obedece. Y además, sus obras y sus palabras están también separadas de Él. O sea, Jesús vino a decirnos unas cosas que tenemos que hacer y nosotros tenemos que interpretarlas y ponerlas en práctica, pero desde el hombre viejo, es decir, desde mi sabiondez, ¿no? O sea, Cristo era manso, ¿ya? Y Dios nos quiere dar la mansedumbre de Jesús, pero eso se logra solamente entrando en unión con Cristo y en esa apertura completa al Padre, que se va obviamente creciendo. Esa apertura va creciendo. Es la orientación del cristiano. Volverme apertura y dependencia del Padre en Cristo por el Espíritu Santo. Volverme apertura, no ser abierto. Volverme apertura, volverme unión o unirme con María, que es la perfectamente abierta. Nosotros no tenemos perfecta apertura porque obviamente somos pecadores, pero se nos ha querido ofrecer la apertura de Cristo mismo, que es el Espíritu Santo. Pero no, el hombre viejo ve a Cristo separado de lo que dijo y entonces, como nosotros de manera independiente tenemos que interpretar lo que está bien y lo que está mal, entonces interpretamos las palabras de Cristo y las acomodamos en nuestra vida. Entonces, por ejemplo, niégate a ti mismo. Entonces el hombre viejo lo interpreta como yo no tengo derecho a tener necesidades propias, ni a que se cumpla nada de mis deseos, entonces yo tengo que conseguirme un hombre bien dominante que me diga qué hacer y tengo que consultarle todo para que él gobierne mi vida. Eso seguramente es la negación de mí mismo, ¿sí? Que es la anulación de mí mismo, un olvido de mí mismo, que no es virtud sino enfermedad, pero yo la justifico con el Evangelio. O sea, interpreto las palabras y acomodo una personalidad dependiente, sumisa, y creo que eso es el cristiano, mi ser cristiano, ¿no? O por ejemplo, el hombre debe ser la cabeza del hogar, ¿no? Entonces, claro, yo me tengo que convertir el que doy las órdenes, el tirano, el que forzo a mis hijos a hacer lo que yo quiera porque yo lo digo. Entonces es esa personalidad, ahora el tirano, ¿no? El narcisista tirano, que es el único que tiene derecho a imponer su voluntad, pero hey, es que en la Biblia dice que la mujer debe someterse a su marido, entonces pues, entonces interpreto sabiondamente y practico, pero todo es una personalidad
del hombre viejo, ¿no? Y lo que es carne, se queda carne por más que la maquille, le ponga vestidos de virtud. Entonces, por ejemplo, ser mansos y humildes de corazón. Eso quiere decir que yo nunca debo contradecir, nunca debo llevar la contraria, siempre debo hacer lo que me digan. Ay, yo soy mansa y humilde de corazón. Eso es, claro, el demonio nos quiere dar eso, pero por el camino de una construcción de una personalidad, ¿no? Y así usamos todo. Usamos la Biblia para sacar libretos, digamos, ya hechos para asegurarme que estoy actuando bien y entonces Dios va a favorecerme con su gracia porque es que yo soy buena, porque yo sigo el Evangelio y realmente es solamente una construcción. Entonces, ese es el problema, que Dios al final de nuestra vida me presente delante de Él con todas estas obras buenas. Incluso puedo quemar mi vida por el Evangelio sin amor, es decir, sin apertura a que el Padre sea el que realice las obras para las cuales me predestinó, como dice San Pablo. Yo me represento delante de Dios con todos estos esfuerzos y esta vida ascética y esta entrega a mis hijos en un olvido de mí misma sacrificada, la mansa y humilde y buena. No, y Dios me dice, ¿sabes qué? No te conozco. No tengo ni idea quién eres. Tú te construiste a lo Eva, ¿verdad? Con tu propia versión, sí, muy bonita, qué bárbara, cómo te esforzaste, o sea, sensacional, pero no tengo ni idea qué es ese Frankenstein que te hiciste, ¿no? Quisiste entrar por la puerta, pero no por la puerta que es Cristo, el verdadero pastor, que es Cristo mismo, con el que yo comulgo en los sacramentos. No, yo me salté por otro lado, que es lo que siempre me dice el demonio, ¿no? O sea, ahí es que saltarse la verja. Tienes que tú salir, a ver cómo te subes, cómo haces tu escalerita al cielo. Y yo te ayudo, ¿no? Y entonces lo único que hacemos es perfeccionar este bendito hombre viejo, añadirle cada día nuevas ideas y tips prácticos para ser bueno. Y en realidad es un Frankenstein que yo me construí con base en mis propios miedos, porque ¿qué es lo que define esta dependencia del Padre? Es el saberme absolutamente amado, pero no con cualquier amor. O sea, el Padre me ama con el mismo amor con el que ama a Cristo y quiere darme, como les decía yo, esa misma intimidad. ¿Y qué es lo que nos dice Cristo sobre el hombre que nace de lo alto, sobre el hombre nuevo? Que el viento sopla y no sabe de dónde viene ni a dónde va. Y que la semilla crece sin saber cómo. El ser humano tiene que entrar en esa humildad de suspender su bendito juicio, la juzgadera, ¿no?, con la que yo me pongo en el mundo. Yo sé cómo ser buena, yo sé cómo ser mansa, yo sé cómo ser paciente, yo sé cómo ser... No tengo ni idea. Es que no es algo, es alguien a quien yo me uno y con quien permanezco en constante diálogo de apertura. Esa es la oración constante. Es esa tensión que me lleva a levantar el corazón al cielo que está dentro de mí, como el que no sabe qué es lo que Dios quiere hacer. Y por eso está abierto y por eso no violenta ni a la realidad, ni al otro, ni a mí mismo.
No estoy en esa tensión del perfeccionismo, estoy en esa tensión de la oración con la que yo estoy vigilante de este Dios vivo que está actuando en mí, está actuando en mí. Y yo estoy pendiente de él. Yo, claro, me muevo en alguna dirección que yo pienso. Por ejemplo, estoy aquí haciendo un programa de radio, ¿cierto? Me muevo hacia prender el computador, estar aquí con Wilson, hacer todo, pero yo no sé qué es lo que Dios quiere hacer con este programa. Trato de estar por dentro con el corazón levantado hacia el cielo, en ese diálogo con Cristo. Estoy buscando aquí una cita en la que Santa Teresita nos ilustra exactamente esa. O sea, el hombre viejo siempre está preocupado por su perfección, siempre está preocupado por su imagen, le interesa mucho justificarse, quedar bien, le interesa mucho andar juzgando y viendo a ver cómo se mete en la vida de los demás, porque es que los demás me necesitan para ser buenos. O sea, yo sé cómo deberían consultarme. Entonces dice, quería ser santa pero sin crecer. Esa es la Santa Teresita, ¿no? Y dice, en consecuencia, se guardaba mucho de desear ser perfecta y de que los demás la creyesen perfecta, pues con eso habría crecido y Dios la dejaría andar sola. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es un milagro patente y es Él el que lo ha hecho. Pero la orientación de mi vida tengo que optar, tengo que decidir yo. O me voy, como dice el Papa, por el camino de la autorrealización y de separar a Jesús de sus obras y sus palabras y utilizarlas para yo hacerme mi Frankenstein, o me decido por el camino del amor y de la verdad y empiezo a obrar la verdad en mi vida, a dejar de creerme que sé, a dejar de forzar la realidad a mí misma y a los demás y empezar a vivir en la libertad de los hijos de Dios que están solamente abiertos al Padre. En Jesús no hay ninguna obra separada de su persona. Él es el último hombre, dice el Papa en Introducción al Cristianismo. El hombre definitivo, el que lleva al hombre a su futuro, que consiste en ser uno con Dios y no ser un simple hombre. Cuanto más está en Dios, tanto más está en sí mismo. El hombre es plenamente él mismo cuando no se encierra en sí mismo, deja de afirmarse y es pura apertura a Dios, apertura al infinito. El hombre es más hombre cuanto menos encerrado está en sí mismo. El hombre verdadero es el que más se desencierra. Entonces, empecemos a dar estos pasos hacia la oración del desencierro, ¿verdad? De no aferrarme a mis ideitas, a mi chiquimundito de patrones, a abrirme al diálogo interno con Dios, que ha querido unirse a mi humanidad y en donde en ese contacto con el cielo dentro de mí, yo me vuelvo niña, me vuelvo Cristo y estoy completamente dispuesta para que el Padre realice las obras que Él quiera. Te entrego mi cuerpo.
oración de la fe, la esperanza y la caridad es la oración constante, el recogimiento interior, el estar presente para mí mismo con esa reverencia interna ante mí y ante los demás. Ya se nos acabó el tiempo. Dios mediante nos encontramos en otra oportunidad. Quedamos con María. Mi existencia y mi corazón.